Hola, ¿qué tal, queridas y queridos seguidores de nuestro canal de Instagram? Soy Rafael Galán, redactor de Square. Soy todos bienvenidos a una nueva entrevista. Las entrevistas que ya sabéis hacemos a través de Instagram a salto de mata, todo el equipo de Squire en estos tiempos de confinamiento y ya de los primeros pasos de la desescalada, pues para sentirnos todos pues un poquito menos solos y un poquito menos abrumados. Hoy vamos a hablar con uno de los grandes periodistas de nuestro país, Fernando González Gonzo, que ahora está al frente del programa de La Sexta Salvados. Lo de Gonzo empezó como un mote en el cole, implicando directamente al teleñeco más arriesgado y más noble de todos. Un mote de esos que te ponen para chinchar, pero oye, cosas que pasan en la vida, decides ser periodista, llegas a la facultad y conectas Gonzo con Hunter S. Thompson, con el periodismo Gonzo, y ya como que te parece un poquito menos mal. Antes estuvo 9 años, antes de llegar a Salvados estuvo 9 años, nada menos que 9 años en el intermedio, ya lo sabéis. Antes estuvo en Caiga quien caiga, entre medias tuvo su propio programa en Antena 3, Método Gonzo, que empezó siendo una extensión de lo que venía haciendo en Caiga quien caiga, y terminó siendo un magazine que no iba con él y al final lo dejó. Antes de recalar en el intermedio, tuvo también un programa en televisión de Galicia para hablar de eventos importantes en la historia de Galicia, que fue cancelado el día que se pusieron a hablar de lo que había pasado una década antes con las vacas locas en esa comunidad. Además de su faceta de televisión, ha escrito 2 libros: Todo por mi país, una sátira política de la actualidad española, y Mis fronteras, un libro que os recomiendo encarecidamente si os apasiona lo que hace este periodista y cómo lo cuenta. En su libro Mis fronteras se recuerda todos los lugares en los que ha estado como periodista en los últimos años y lo cuenta como se lo contaría a sus amigos, con lo cual es una gozada poder leerlo. Al frente de Salvados, en lo que lleva desde el 20 de octubre de 2019, nos ha abierto los ojos ya sobre la realidad, por ejemplo, de los menores extranjeros no acompañados en Melilla y también sobre el presunto golpe de Estado en Bolivia, entre otros muchos temas. Y yo creo que no merece más la pena escucharme a mí. Vamos a conectar ya con Gonzo. Dame un segundín. A ver, un segundillo, a ver si se conecta. Vale, ya está por aquí. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal estás, Fernando? ¿Qué tal estás? Bien, bien. Para ¿Qué estar tal en... tú y la gente que quieres? ¿Qué tal estáis? Bien, por suerte no hemos tenido que lamentar nada de la familia ni nadie cercano. Me he tenido que dar un par de pésames, que siempre es triste, pero bueno, por suerte estoy en el grupo de los afortunados. Bueno, oye, ¿dónde deberías haber estado ahora? Si no hubiese pasado todo el lío que ha pasado, ¿dónde te tendríamos si es que se puede contar? Da una pistilla o algo. ¿Qué estarías haciendo? Mm, Siendo jueves, si no estuviese de viaje, probablemente jueves 6 de la tarde estaríamos en visionado del programa, pues probablemente del que se emitiría este domingo. Sí. Pero hoy estamos a día 7 de mayo. Yo creo que me pillaría de viaje. Era una semana de pillarme de viaje. De hecho, el confinamiento me pilló, bueno, pues nos anuló un viaje. Estábamos en Rusia, nos tuvimos que volver y la idea era irse luego a Malasia. Íbamos a grabar allí una cosita y se ha fastidiado todo eso. Así que me lo pregunto todos los días eso. ¿Y dónde me habría tocado estar? ¿Dónde te habría tocado estar? Sí. A ver, voy a hacer un poco de máquina del tiempo contigo hoy, porque a mí me interesa mucho tu carrera y aparte que somos de la misma quinta.
Y es muy curioso, te va a parecer una tontería, pero yo no sé si a ti te pasó. Yo el primer día de facultad, también soy licenciado, licenciado de la información, que yo sé que eso le da igual a nuestros seguidores, pero ahora por lo que viene después lo van a entender. Yo el primer día de facultad, un compañero subió a la mesa del profesor y dijo que él quería ser columnista. Él quería ser columnista, que lo tenía muy claro, que no sé qué, luego en sus pelos, se atusó los pelos. El tío es columnista ahora en uno de los grandes diarios nacionales, ¿no? Pero como que lo tenía muy claro, ¿no? Repasando tu biografía, yo no sé si tú lo tenías tan claro. ¿Un poco siempre te gustó ese periodismo incisivo o fue algo que las circunstancias, que es lo que parece, ¿no? Un poco las circunstancias te llevaron a ello? ¿O sí que había algo dentro? ¿O cómo fue un poco que hayas acabado haciendo lo que has acabado haciendo? Eh, a ver, es una mezcla, no lo tenía tan claro como ese compañero tuyo de facultad. Yo ni siquiera tenía claro que quería hacer periodismo, ¿no? Yo Uh -huh. con la edad, a esa edad no tenía la madurez suficiente como para pensar que quería ser con 23 años, con 17, con 18 yo pensaba, ¿dónde está mi novia? Pues allí me voy a estudiar. Y fueron un poco mis padres y la novia que tenía en aquel momento los que me dijeron, tío, pero si a ti lo que se te da bien es esto del periodismo. Yo había Uh -huh. trabajado en una emisora de radio en Vigo, había Uh -huh. escrito en el periódico del colegio y siempre me había atraído la profesión. Lo que no me atraía era el tener que pedir a mis padres el desembolso económico porque me tenía que cambiar de ciudad, tenía que ir a una universidad en Salamanca, que es donde acabé estudiando, porque la nota no me daba para entrar en la pública. Es decir, yo lo que no tenía claro era que tuviese el derecho de exigirle eso a mis padres. Una vez que entré en la facultad, no contaba no tenía planes. Yo quería estar allí viviendo los años universitarios y fue ahí un poco donde fui viendo, sobre todo descartando. A mí me Uh -huh. gustaba el periodismo deportivo, es lo que había hecho previamente, y estando en la facultad me di cuenta que a mí no me interesaba mucho el periodismo deportivo, que estudiando la carrera vi que, joder, que había muchas más posibilidades que contar partidos de fútbol, Uh -huh. y sobre todo empezando a leer a gente más que me empezó a resultar interesante, pero tampoco dije, voy a ser un tipo que algún día en la tele, de hecho, ni siquiera quería hacer televisión, yo me preparé para hacer radio, Ajá. porque entre otras cosas no me quería venir a Madrid, quería poder desarrollar mi carrera en Galicia y allí era más fácil hacerlo en radio que en tele. Es decir, que fue un poco la vida la que me fue situando y la que me trajo hasta donde yo me encuentro ahora. De hecho, cuando entro en el CAIGA, que es mi primera Uh -huh. experiencia en televisión, me sitúan un poco en lo político porque la prueba que yo hice, que Uh el -huh. acto que yo elegí para mostrar mis credenciales fue un acto político, era donde yo me podía sentir más a gusto, ya había hecho periodismo político en Galicia, Ajá. y sí que recuerdo la primera vez que se habló de la posibilidad de aquella sección del Proteste Ya, que yo ahí sí que dije, hostia, por fin tengo claro algo de lo que quiero hacer. Yo quiero hacer esa sección, me siento capacitado y creo que puedo aportar. Uh Entonces, -huh. esa es la primera vez que yo le vi un sentido a tocar un poco las pelotas a la autoridad competente. Era haciendo esa sección. Pero hasta ese momento no lo he tenido tan claro. De hecho, muchas veces la reflexión cuando me preguntan, sobre todo estudiantes que cuando me entrevistan o tal, es, joder, qué gusto el poder dedicarte a lo que siempre has querido. Y yo digo que eso hay que preguntárselo a alguien como a tu compañero de facultad. Alguien que con Uh -huh. 18 años dijese, yo voy a ser columnista, la satisfacción que tiene que dar tener 25 o 30 años y ser columnista, yo eso no lo puedo saber, porque yo con 18 años no sabía que quería ser reportero de televisión, presentar. No. Yo quería pasármelo bien y trabajar poco. Y al final he conseguido ese objetivo. Eso sí que lo celebro. Me lo paso muy bien y trabajo poco porque a mí esto no me parece un trabajo. Pero no tenía la etiqueta de quiero ser esto. Uh -huh. Oye, ¿cómo fue ese primer casting de Caiga quien caiga? ¿Hubo alguna anécdota o un poco de cómo lo conseguiste? ¿Hay algo que contar que nos sueltan por ahí los seguidores? Yo no, como te decía, hacía radio, no tenía nada hecho de televisión. Uh Y -huh. entonces cuando me entero de que se busca reportero en Madrid, yo hago la llamada a la persona que me pasa en el contacto y lo que me dice es, tío, estamos casi fuera de tiempo, mándame algo que tengas grabado. Y yo, tío, yo es que no he hecho nunca televisión, no tengo nada delante de cámara. A ver, yo me hice un viaje con un amigo a Ámsterdam y nos lo grabamos para hacerle ese regalo a nuestros amigos. Ámsterdam. Tenía 22 años cuando fui.
Entonces el material que envié era de todo menos emitible. Y nos habíamos inspirado un poco en aquella sección que había que se llamaba, había un programa que eran los Pilot Guides que ponían en la 2, que eran los mochileros, y eso fue un rollo que hice con un colega, con Cuervo, que acabó siendo guionista del Caiga y luego del Intermedio también, y nos grabábamos en los puentes, sobre los canales, en los coffee shops, fumando lo que se fuma en Ámsterdam y hablándole a los colegas, tío, no sabéis lo que os perdéis. Y eso fue lo que mandé. Claro, mis expectativas eran mínimas, por no decir ninguna. Hasta que el colega este en cuestión me llama y me dice, tío, tú estás como una puta cabra, ¿cómo me mandas eso? Yo ya, tío, ya te había avisado. Y lo que sí me dijo es, bueno, algo han visto porque me han pedido que te diga que te busques un acto y hagas algo formato caiga quien caiga. Y ahí tuve la benditísima suerte de que estábamos en época de era el referéndum por la Constitución Europea y había un acto justo en Santiago, que era la ciudad en la que yo vivía, en la que había, bueno, cierta enjundia de personajes. Estaba el que era presidente de la Junta en aquel momento, vinieron socialistas de españoles que estaban en Bruselas, algún extranjero que eran el jefe de la delegación socialista. Es decir, tenía caras con las que yo podía demostrar que no me cortaba un pelo a la hora de hacer algunas preguntas, y luego salió bien. Cuervo, mi colega con el que hice ese viaje a Ámsterdam, sí que trabajaba en televisión ya, era guionista, me echó un cable, preparamos algunas buenas preguntas y salieron cosas muy buenas. Leyendo la Constitución Europea, llegamos a la página 4 y dijimos, no vamos a leer más, no hace falta, no se la saben ni de coña. Hay preguntas aquí que tienen gato encerrado y nos van a salir bien. Y efectivamente, eso fue lo que hice en Santiago, lo mandé, y sí que lo mandé, puedo decirlo, sabiendo que me iban a llamar. Yo sabía que para ser la primera vez que me ponía delante de una cámara, me había sentido seguro, las cosas habían salido bien, y lo más importante, los políticos y su ignorancia absoluta habían ayudado mucho. Entonces, sí que tenía cierta esperanza y efectivamente me llamaron, oye, nos ha encantado esto, queremos que hagas otra prueba en Madrid. Y otra vez la bendita suerte que es fundamental en todo esto, y es que el acto en el que me meten es un acto en el que Valéry Giscard d'Estaing, que era el redactor principal de la Constitución Europea y un personaje histórico, pues venía a Madrid a presentar la Constitución Europea. Es decir, no me tuve que preparar nada, simplemente repetir con políticos mucho más grandes que los que había practicado en Santiago, en Madrid, en el Hotel Ritz. Para que la gente se haga una idea de mi conocimiento del medio televisivo en aquel momento, llegábamos en el taxi con las 2 personas o 3 que me acompañaban, y yo estando en el taxi ya vi que entraba Borrell, Josep Borrell, y me lancé con el micro a por él, y le tiré 4 preguntas, y bum, bum, bum. Y cuando me di la vuelta, el cámara estaba todavía pagando el taxi, con la cámara en la mano, y diciéndome, tío, que esto es televisión, que como yo no te grabe aquí no tienes nada que hacer. Ser un poco, o sea, así llegué yo al casting. Y el mismo día que lo hice, no me dejaron ya ni irme a Galicia, en la oficina. Pasa para aquí que te quedas. Pasa para aquí que te quedas. Y eso fue un lunes. Y el viernes siguiente me habían metido un avión con Juanpi, un tío que yo no conocía de nada. Y camino de Argentina, ¿no? Camino de Argentina. Y el hijo puta, al llegar allí me dejó tirado. Porque el tío era argentino y vino a buscarlo a su familia y se fue con la familia y me dejó tirado a las 7 de la mañana en la calle Florida de Buenos Aires. Y ahí fue cuando dije, ¿qué coño está pasando con mi vida? Y hasta hoy. Oye, y la tele entonces lo empiezas con el Caiga en Caiga, tienes la sección adecuada en el momento adecuado. Yo creo que era otra tele, aunque realmente no hace tanto tiempo, sí que era otra tele, y te meten en el embolado del método Gonzo. O sea, ¿cómo se vive eso? Porque realmente estabas empezando algo tan grande y yo he leído un montón de cosas que has contado. ¿Qué te pasa por la cabeza? Porque eso es un mogollón, ¿no? Es algo demasiado pronto, algo demasiado ambicioso. ¿Qué fue? No, nadie me metió en embolado, me metí yo solo. Claro, a mí, o sea, se acaba el Caiga, nos dicen que se acaba, y pues ese mismo día o al día siguiente me llaman de una agencia de representación, yo no tenía representante de aquella, y me dicen, oye, mira, somos representantes, nos ha pedido Antena 3 que contactemos contigo. Contactaron, me hablaron, me explicaron lo que era, y yo dije, ¿cómo? Perdón, un programa con mi nombre. Bueno, de aquella no tenía ni mi nombre, no, el razonamiento fue, espera, un programa diario, ¿a cuánto se paga esto?
a tanto. Y mis cuentas lo recuerdo perfectamente. Dije, hostia, esto duró 4 años, me recojo, me piro a Galicia y no pego palo al agua más en mi vida. Esa era mi mentalidad de aquella. Y eso unido a que el Caigan no sabía si seguía, que era una posibilidad de trabajo, que era dar un paso adelante. Pero no tenía que haberlo. O sea, ahora lo veo y digo, ¿a dónde iba? Yo no tenía experiencia en plató, las tardes de Antena 3 en aquel momento era un desastre absoluto, era hacer un programa que se nos vendió una cosa, luego acabó siendo otra. Antes de estrenar, la hostia ya estaba garantizada. Tuvimos que hacer 11 pilotos para que aquel programa saliese adelante, se cambió de productora. Pero por suerte es un fallo del que puedo decir que me vino bien y del que aprendí. Pero eso fue porque 1 año, 2 años después me llamó Michael, el director del intermedio, y me ofreció la posibilidad. Pero si no, hubiese sido el final de mi exigua carrera, pero hubiese aprendido muy bien y aprendí esa lección. Nunca más volví a tomar una decisión haciendo los cuentos económicos de la lechera, sino sabiendo que era algo que yo podría afrontar y sobre todo que se podría afrontar con ganas. Porque la gran diferencia después de hacer el Caiga y hacer aquello era el que no me apetecía ir a currar. Y eso a mí me mataba. Nunca me había pasado. No me apetecía ir a presentar aquel programa. No me gustaba el programa. No me gustaba lo que hacía. No dormía por las noches. Me parecía que era injusto conmigo mismo, que era injusto con mi gente, con mi forma de pensar y con mi forma de sentir. Y sí que hubo un momento en el que me hinché de valor y le dije a la cadena que yo de ahí no podía seguir, que no, con los cambios que se proponían, que no se podía seguir. Vaya hostia. Que fue monumental. Pero bueno, me sirvió para aprender. Pero todavía en Antena 3 sí que empezaste a hacer ya reportajes así ya serios, ¿no? Hasta que, pues me imagino por contrato o algo sí que todavía hiciste alguna cosita interesante, ¿o no? En Antena 3 sí tuve la suerte de, como era un contrato de cadena de 1 año, y yo a los 2 meses de programa ya me había ido. Decían, tenemos a este señor 9 meses por delante, si le vamos a pagar, que es lo que estipula el contrato, hagámosle trabajar. Y eso también, pues otra bendita suerte, nos permitieron hacer documentales sesudos de 1 hora de duración y pudimos elegir los temas que nos dio la gana, y entonces hicimos 2 muy chulos del Valle de los Caídos sobre la cantidad de gente que hay allí enterrada, y luego otro sobre Palomares, el accidente de Palomares, que nos permitió, pues entre otras cosas, entrevistar en Estados Unidos a uno de los pilotos de los aviones implicados. Y el otro que hicimos era, no me acuerdo ahora, eran Palomares, el Valle de los Caídos, y el otro era la historia de Sanz Briz, que era una especie de Schindler español, que me permitió viajar por primera vez a Israel, estar en el Museo del Holocausto. La verdad que fueron 4 reportajes que, más allá de volver a hacer cosas que me apetecían, de hacer una tele en la que creo, yo creo que también sirvió para volver a reubicarme en ese perfil de, bueno, este tío como reportero da el pego. Si lo dejamos salir a la calle y hablar con gente, puede hacer cosas interesantes. Y supongo que eso es lo que animó en su momento luego al director del intermedio a llamarme, porque evidentemente si hubiese seguido haciendo prensa rosa un poco, que era lo que se proponía en el método Gonzo, no creo que acabase persiguiendo a Bárcenas después para el Oye, y luego ya estás en el intermedio, empiezan a pasar los años, te vas consolidando y ya hacia ya lo que iba a ser el final de tu estancia en el intermedio, sí que empiezas a hacer ya a presentar reportajes gordos en La Sexta, que te estaban preparando ya para lo que iba a venir de Salvados, era algo que pedías tú. A ver, porque esas cosas desde fuera, de verdad, tenemos esa duda. Yo lo siento, no sé si se pueden preguntar o no. Es como, estaban preparándote ya, han dicho, este señor tiene lo que hay que tener, vamos a ver si da en... Porque además es que si hubieses hecho otra cosa, pues bueno, a lo mejor es que vas y haces detrás del muro. No, mira, así como te decía en la primera pregunta, yo de aquella no sabía lo que quería ser. Cuando hizo lo del muro sí que tenía claro algo. Yo quería ya dar un pequeño salto cualitativo. La idea del muro no surge como un programa, surge como un reportaje más de los que de vez en cuando hacíamos en el intermedio y se me permitían hacer internacionales. Pero cuando se empieza a ver cómo va a ser el tiempo que va a durar el viaje, ahí es cuando yo sí propongo en la productora de, hostia, esto nos va a salir muy barato porque era una coproducción con una ONG. Hablemos con La Sexta. Yo creo que a la cadena le puede interesar tener esto como un formato de 1 hora.
hablamos con ellos y efectivamente nos dijeron, bueno, si lo veis, tirad para adelante, que malo será que no se pueda buscar un día un hueco y soltar el programa de 1 hora. Y cuando eso empezó a pasar, yo sí que sentí que esa era la mía, que después de 9 años en el intermedio, si hacía eso y salía bien, en la cadena sí que podrían ver pues que Gonzo, hostia, podía dar para algo más. Y también la propia productora que hacía el intermedio, también en Globomedia podíamos, ¿sabes? Yo a Globomedia y Globomedia conmigo podíamos demostrarle a la cadena que había un algo más que hacer. Lo que nunca jamás me imaginé, y eso me lo podéis creer, es que un mes después de emitirse me llamaría Jordi para ofrecerme hacer Salvados, porque, hostia, nadie pensaba que Jordi iba a dejar Salvados y menos que lo iba a dejar y luego dejarlos en manos de alguien más. Entonces, yo no sé, eso habría que preguntárselo a él, si detrás del muro fue lo que a él le hizo ver que yo podía sustituir a Jordi en el programa, no sé si a la cadena, eso yo no lo sé, pero que yo esa decisión de luchar por ese reportaje, convertirlo en programa, hacerlo con todo el sacrificio, todo el esfuerzo, poner todo lo que habría que poner, pues sí, esa decisión, yo recuerdo un mes de junio, porque esto lo grabamos en agosto, finales de agosto, se emitió en enero del año siguiente, pero yo sí que recuerdo en junio hacer esa cábala de si esto sale bien, yo subo un peldaño en mi carrera y me apetecía ya hacer algo más que ser reportero del intermedio. Y la idea, el plan era, venga, ser reportero del intermedio y poder hacer 2 al año de estas historias. Pero mira, una vez más la vida me pilló de las orejas, me agitó y eso, pues 1 mes y pico, 2 meses después me llamó Jordi y me dijo, ¿te apetece sustituirme? Y ya fue como blow. Y aquí estamos. Te pregunto una cosa de México, pero antes no quiero perder la oportunidad. Oye, yo no sé si forma parte ya de la mini leyenda. ¿Es verdad que te dijo Jordi que Salvados o seguía contigo o se cerraba el chiringuito? ¿O esa es una leyenda televisiva tonta de alguien que comentar? ¿O hay algo de verdad? A ver, Jordi es un gran negociador, entre otras cosas. Sentó al Papa en una entrevista, él y el equipo, o sea que no sabe cómo decir las cosas. Yo no le dije que sí a la primera, no le dije que sí, y entonces, entre otras de las coñas que recuerdo y tal, joder, es que eres tú o si no nadie, pues esto habrá que cerrarlo. No me metió presión, si lo cerraba era su problema. Pero joder, recuerdo ver esa frase como un titular de entrevista y decir, hostia, igual ha ganado una entidad que no tenía el argumento. Tenía toda la pinta. Pero sí que me hizo sentir como que no había plan B. Eso sí que me lo hizo sentir. Y se lo agradeceré siempre a él, a Juanlu, el director del programa, que tan pronto colgó Jordi, me mandó un mensaje por WhatsApp que era un poco como, por favor, vente, me encantaría que fueses tú. Y hostia, cuando uno se siente así querido por la gente que ha conseguido hacer un programa como Salvados, yo confiaba en mí, pero ver la confianza que ellos depositaron en mí me animó un poco más. O sea, dije, si esta peña que sabe bien de lo que habla cree que yo soy la persona idónea para hacerlo, es que igual han visto algo en lo que yo no he caído, así que venga, seguro que los chavales han acertado y no se equivocan. Y fue un poco lo que me ayudó, no tanto a decir que sí en la parte profesional, sino en la parte personal, que es un sacrificio, el cambiar de ciudad, dejar la familia, de vernos tan a menudo, y eso lo haces si crees que la cosa puede salir bien. Si tuviese dudas, probablemente no me habría arriesgado a eso. Pero ellos me hicieron ver como que no, en plan, que va a ir bien. Y entonces sí, hubo un poco de eso. No es que cerraran el chiringuito, pues no creo que mandasen a la peña a la calle, pero igual les hacía una avería si les decía que no. Ellos confiaban, a ver, ¿quién dice que no? Dedicándome a lo que yo me dedicaba, ¿quién dice que no a hacer Salvados? Es que me parecería alucinante, vamos. Ahora hablamos del peso de la púrpura de Salvados. Lo de México es que no quiero dejarlo pasar, porque lo de México, además, sí, aparte, bueno, porque el reportaje es impresionante, leyendo Mis Fronteras, es que la impresión que me da a mí como lector es que es lo que más te ha tocado. O sea, como que hay ya no solo una implicación personal, sino de, hostias, es que es muy gordo. Y mira, ya has estado en muchos sitios, pero como que ¿sigue siendo lo que más te ha tocado incluso después de los 6 primeros programas
de Salvados? Sí, probablemente sí, porque fue muy intenso. Fue de lejos el viaje más largo por motivos profesionales. México es un país brutal en todos los sentidos, en todos los sentidos. No es un país de los que estos que dicen o lo amas o lo odias, no, no. Es un país que se ama y se odia al mismo tiempo, porque es muy chulo, la gente es maravillosa, pero al mismo tiempo es muy aprensivo, es mucha presión, es agobiante. Y están tan jodidos que todo el mundo está buscando sacarse las castañas del fuego. Nunca he estado en un sitio donde el crimen tenga tanto poder, donde las organizaciones criminales sean tan poderosas y lo controlen tanto. Para que la gente se haga una idea, a cualquier país tú vas a la embajada y pides el visado para ir a trabajar. En México tú puedes ir a trabajar, no hay que pedir el visado, no es tan problemático. Pero a quien no puedes pasar sin pedirle permiso es al cártel que controle la zona en la que tú quieres grabar. Entonces, en ese sentido, sí que me dejó impresionado por el sufrimiento que ves, pero sobre todo por la falta de esperanza. Porque el Estado no existe, porque en la forma de ser de la gente está instalado que o por las malas o no hay posibilidad de progresar. Y entonces, en ese sentido, y durante tantos días, y siguiendo a gente que aparte de estar en ese país, estás en las circunstancias con mayor desventaja que uno se pueda imaginar, que es siendo migrante por pobreza o escapando de la violencia, que es de lo que escapa la mayoría de la gente en Centroamérica, o de la violencia sexual a las mujeres y las niñas, o de la violencia de las pandillas y las maras los jóvenes y la mayoría de la gente. Entonces sí como que me dejó más impresionado porque también pasas más horas con la gente a la que entrevistas y el idioma es fundamental. El idioma es algo fundamental. Entre otras cosas, la idea de México era por el idioma. Todo surge de una reflexión con Marcelo, con mi compañero cámara del intermedio, que nos habíamos recorrido todos los continentes haciendo historias de migrantes y volviendo de los Rohingyas, creo que era, sí, volviendo de Bangladesh, era, joder, tío, hemos contado historias de migrantes en todos los continentes, menos en el único en el que no necesitamos traductor, en donde mejor vamos a entender y sobre todo donde mejor podemos hacer entender a la audiencia lo que significa ser migrante. En resumen, yo creo que para concienciar a un español de lo jodida que es la migración, es mucho mejor irte a México que entrevistar a un subsahariano colgado en la valla de Melilla. Porque la negritud a muchos ya les rechaza. El idioma y el tener que leer el subtítulo hace que pierdas mucho contexto. Sin embargo, todo el mundo entiende y todo el mundo en España puede sentir empatía por un centroamericano, porque quien más, quien menos tiene a uno en el colegio o limpiando su casa o compañero de trabajo y el idioma era fundamental. Y eso personalmente lo viví al segundo día de estar en Guatemala y al primer personaje al que pude entrevistar, a Luis, que después de 2 horas de entrevista era como, tío, es que yo no sé cómo voy a poder hacer para contar con la crueldad que tiene tu historia. Entonces sí que en Mis Fronteras se transmite un poco eso, que es un viaje que a mí me pegó un hostiazo muy fuerte, pero que al mismo tiempo me confirmó que era la opción correcta para dar ese primer paso en un reportaje de larga duración. Volvemos a lo que decía antes del peso de la púrpura. Hay una cosa que también me llama muchísimo la atención y que me parece hay mosquito asesino ahora mismo, saco en mi casa, está intentando atacar. Una cosa que me sorprendió muchísimo fue, que esto lo has contado tú y esto no veo que esté sacado fuera de contexto, y es que en la primera entrevista que hiciste para el primer programa de Salvados, empezaste a hacer la entrevista y a los 15 minutos paraste y dijiste, vamos a empezar otra vez porque este no soy yo. Sí, sí. Esta era por eso, por lo que decimos, el peso de la púrpura, porque estabas intentando probar una nueva voz, intentabas ocupar una voz, te das cuenta que no era la tuya, o qué ocurría. Estaba agarrotado, como diría un argentino, cerrado como culo de muñeco. Estaba agarrotado, estaba nervioso, estaba tenso. Yo soy una persona que soy nerviosa y para mí ese día era fundamental y llevaba mucho tiempo pensando en ese día. La verdad que otra vez la suerte. Al final nunca me imaginé que mi primera entrevista en Salvados
fuese a una persona gallega también. Y eso Ujú, ayuda. Y entonces era dentro de un coche, delante de un Corte Inglés, y entrevistando a una chica de Estrada. ujú. Y si fuese otra persona, si, no lo sé, a lo mejor no me hubiese dado cuenta, pero sí que a los 15 minutos me di cuenta que yo no estaba pensando en la entrevista, no estaba atendiéndola y que yo no estaba, no era yo. Ujú. Y dije, pues no puede ser, o sea, si empiezo así, sé que me va a costar remontar mentalmente y psicológicamente todo esto. Y sí, paré. Y, oye, compañeros, importa, podemos empezar otra vez, que yo este no soy yo. Pero es así, es que un futbolista calienta, un deportista calienta antes de salir, un actor Ujú. antes de la escena calienta. Yo no había calentado, yo estaba acojonado, estaba pensando en darme seguridad a mí mismo, viendo el guión, en no sé qué. Y cuando me puse, dije, no me había mentalizado de que estoy con una mujer que aparte me estaba contando una historia muy potente de acoso sexual en el trabajo y no me había percatado. Y en el momento que me di cuenta, porque creo que hice una pregunta en la que dije, este ya soy yo, ya me encuentro bien. Y ahí fue cuando pedí por favor parar y volver a empezar. Y al acabar la entrevista hubo otra, y que era que pues, los compañeros de producción me habían, oye, ya tenemos aquí el taxi por si te quieres ir. Y yo, ¿cómo que irme? ¿A dónde? ¿A dónde? Me voy al hotel, le como la cabeza al tío de recepción. Necesito hablar con alguien, reírme. Y pues sí, pues era el día tan esperado y que salió bien, fue una buena entrevista, pero que eso me hizo, tuve una reacción como de niño pequeño, como de, joder, estoy en Disneylandia, tío. Voy a hacerte una prueba que yo creo que voy a acertar. Cuando estabas de promoción del primer programa, antes de que se emitiese, todo el mundo te preguntaba, oye, si hubieras podido presentar algún programa anterior de Salvados histórico, ¿cuál te hubiera gustado presentar? Y tú hiciste una cosa preciosa, pero además lo repetiste en varias entrevistas, que fue mencionar a alguien que tú ya habías entrevistado en el intermedio, que es Ascensión Mendieta. Uh-huh. Entonces, no sé por qué tengo la ligera sospecha de que si alguien te volviera a hacer esa misma pregunta ahora, tú seguirías mencionando Ascensión. Sí, Ascensión a mí me marcó mucho. Para descanse y Ascensión es una historia preciosa. Y aparte, o sea, es una historia de vida preciosa por el final que tuvo, muy dura, pero con un final bonito. Y para un periodista, poder contar una historia así, que aparte ha seguido en el tiempo y que cierra un periodo de 80 años, eso fue como muy loco. Simplemente esos elementos. Pero es que además la figura, la persona de la propia Ascensión, es que a mí me decía que era como su nieto. Y yo no soy, o sea, soy muy empático, pero luego soy muy gallego empático sí, pero después el amor y ese roce me cuesta más. Y para mí Ascensión es mi abuela de Madrid, fue mi abuela de Madrid. Y entonces sí, si hubiese podido elegir a quién le dedicaría un Salvados largo, emotivo y a contar la historia, sin duda sería la de Ascensión Mendieta. Por ella, por lo que representa y, como diría Ascensión, por todos los que siguen en las cunetas, en las fosas comunes y en las tapias de los cementerios, porque la historia era muy potente. Joder, y paro que me emociono recordando Ascensión. Sí, volvería a hacer esa historia mil veces, mil veces. Brutal. Oye, ¿te han cambiado estos 6 primeros programas? ¿Te notas que en algo diferente, más ambicioso, más centrado, ¿no? En serio, es que, joder, o sea, ya estabas en primera división, pero esto ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Lo que decías tú antes de Disneyland, ¿no? Estás ahora a los mandos del halcón milenario, coño, es que puedes ir a muchos sitios, ¿no? No lo sé, no sé, no sé. No. A ver, creo que es muy temprano, es muy pronto. Sí. Solo hemos hecho 6. El coitus Ujú. interruptus del coronavirus es brutal. O sea, yo al equipo le he dicho y estoy convencido que dentro de un año miraremos hacia atrás y diremos, mira, hasta nos vino bien. Yo Ujú. creo que a mí hasta me ha venido bien. Se lo decía Jordi el otro día. Bueno, probablemente cuando volvamos a grabar estaré más maduro que cuando estábamos grabando en febrero. Me decía, déjate de gilipolleces. Pero intento ver esa parte positiva. Me ha cambiado. A ver, hay una parte que sí reconozco, igual que te decía antes, de mi forma de ser no es muy ambiciosa. Ujú. Soy muy simple en ese sentido. Quiero pasármelo bien, despreocuparme de la cuenta corriente y que cuando quiero hacer algo no me... O
sea, yo no sé vivir con preocupaciones. Y entonces haber sido reportero del Intermedio con 9 años, durante 9 años era maravilloso, porque todo era bonito, era secundario y si había problemas se los comía Wyoming. Entonces, en ese sentido, sí que me he dado cuenta de las consecuencias de mis actos en la parte profesional, de que no es lo mismo ser un reportero del Intermedio, un secundario en este sentido, que ser el presentador incluso del Intermedio. Ya no digo de salvados o de no salvados. Entonces, en ese sentido, sí, intento hacerme más cargo de esa responsabilidad, aceptarla y tirar para adelante. Pero poco más, sigo pensando que esto me sigue quedando grande, sigo teniendo mis dudas, por ejemplo, mis compañeros de coña me dicen jefe, no puedo con ese, yo no me siento jefe, pero realmente, hostia, y codirijo el programa, me han caído unas responsabilidades que no les puedo dar la espalda, o sea, no puedo, ser presentador de Salvados no es llegar a la grabación, habértelo preparado, tiene algo más, tienes que conseguir algo más porque el compromiso que requiere el programa te obliga a ello. Entonces, en ese sentido, sí, voy notando que bueno, no sé si es Salvados o que tengo 43 años y ya ser Peter Pan va quedando un poco, se queda un poco pequeño. Pero por ahora no mucho más. No me ha dado todavía mucho tiempo Yo creo que tiene que pasar un poco más de tiempo para que pueda mirar atrás. Sí que te puedo decir, joder, el Intermedio me cambió bastante, pero Salvados por ahora quiero ver. Me doy cuenta de las circunstancias de mi vida que me han cambiado, eso sí, pero personalmente, no sé, deberían ser quizás las personas que me conocen y que están conmigo las que te digan, pues sí, o pues no, sigue siendo el mismo Camándula de siempre. Hombre, también me refería un poco también a la dimensión que tiene, porque al fin y al cabo, aunque hay responsabilidades que estén por encima de ti, ya a nivel de cadena, que pueda tener el responsable de antena y tal, tú eres la cara visible del programa ahora, ponéis el dedo en la llaga en muchas cosas, tú te habías quitado de las redes sociales, sobre todo de Twitter, y, hijo mío, has vuelto y nosotros en Square, en la edición digital, tenemos una sección que siempre enfrentamos a la gente con sus haters, ¿no? Entonces ya hemos como, no te voy a poner en un brete ahora, pero sí que hemos cogido como costumbre, siempre que entrevistamos a alguien, aparte de, bueno, preparar la entrevista, analizar bien ese mundo inmundo de haters que hay. ¿Cómo llevas el nivel de haterismo ahora? Porque claro, no es lo mismo estar al frente de Salvados que, bueno, en Intermedio pues también te las puedes llevar, pero como que están más diluidas, ¿no? Pero es que ahora te las llevas tú. Sí, a mí me afecta, lo reconozco, me afecta y de hecho me desentendí de Twitter, no entro, me afecta. Recuerdo una noche especialmente complicada de la que también debo aprender, porque uno acepta los encargos con todas las consecuencias. Una frase que me soltó un compañero que sabe mucho de esto allí en el equipo, me dijo, amigo, ahora juegas en los Lakers. Entonces, las consecuencias hay que apechugar con ellas. Yo recuerdo el programa que hicimos con Pablo Iglesias. La idea era hacerla con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias. Pedro Sánchez no quiso acertar y mantuvimos la idea de hacerla con Pablo Iglesias. Y ese día, de repente, bueno, con las hostias habituales, lo típico de Twitter, eso sí que lo llevaba bien. Pero en un momento dado empieza a haber como una avalancha de mensajes personales, donde ya la crítica no era hacia el programa o hacia lo que estábamos haciendo, no. La crítica era personal. Y el argumento era el mismo en una avalancha de mensajes que empiezan en cierto momento. Y dije, coño, hay un partido político que ha organizado una estrategia en redes que es atacarme a mí. O sea, es atacar a mi seguridad. Y el argumento era, joder, Salvados nunca volverá a ser lo mismo, este presentador es mucho peor. Y eso te pasa al tercer programa donde la seguridad de uno no es de teflón, donde los pies son de barro. Y esa noche yo lo pasé mal. Y al día siguiente, lo primero que hice fue pedirle a mis compañeros del programa de redes de cambiar la contraseña. Yo no puedo entrar en Twitter. A mí me afectan estas cosas. No puedo cambiar de un día para otro. Y sí que tuve que hacer esa reflexión de, bueno, si consigo lidiar con ello, vuelvo al ruedo. Si no consigo lidiar con ello, pues tengo que evadirme de ahí. Lo que no puede ser es que mi seguridad o mi confianza o que me condicione mi estado de ánimo el que un partido político decida hacer una estrategia. Entonces, esa es una de las cosas que, por ejemplo, sí que tengo que soy consciente de, oye,
hay que lidiar con esto. Pero aún así, yo no soy, en ese sentido sigo siendo inocente, no entiendo esa forma de atacar gratuitamente porque sí. Y aparte, como ya como usuario, desde que no veo Twitter, me considero una persona mucho más relajada. Tengo menos accesos de cabreo y sobre todo soy mucho más reflexivo a la hora de analizar la actualidad. Y sí que veo a compañeros, amigos que estos días con el coronavirus me dicen, esto es una mierda, mira esto de Facebook, mira esto de Twitter. Y digo, hostia, soy el mesurado del grupo, no me lo puedo creer. Soy el que bueno, con calma, y eso lo agradezco mucho. Pues en ese sentido sí que las redes sociales me parece que están siendo un altavoz para una parte del rebaño que a mí no me interesa escucharlo, realmente. Y luego ya pues se ha convertido en un cultivo de estrategias de comunicación que lo que hacen es tapar la realidad, es generar cavernas donde ellos te ponen la hoguera y te hacen pasar las sombras que quieren. Entonces yo no quiero estar en la cueva, mi trabajo no me lo permite, tengo que estar en la realidad, así que me mantengo un poco alejado y le pido disculpas desde aquí a mis seguidores de Twitter porque ahora lo utilizo como algo que es básicamente una campaña, una estrategia de marketing, no de marketing, anuncio las cosas que hago, pero no me abro ahí porque no me merece la pena. Hay un momento que creo que te define bastante como, ya no solo como periodista, sino como persona. En el programa de Bolivia hay un momento que es que estás en una plaza y hay una mujer que te empieza a increpar y todo el mundo está gritando y tal. Y es que la tranquilidad que tienes es increíble y es... Pero además es que además es el gesto, ¿no? Físico, ¿no? La voz tuya, y cómo consigues apaciguar, pero aún así sigue todo el mundo y luego aparece otro y la calma y eso es, o sea, yo creo que has conseguido demostrar, ¿no? Porque siempre se asocia el periodismo importante, el periodismo que pone el dedo en la llaga, ¿no? Con un periodismo agresivo, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que has conseguido demostrar, la conclusión es mía, por supuesto, es que has conseguido que se puede ser incisivo sin ser agresivo, ¿no? Entonces es curioso que te ataquen cuando lo que estás haciendo es simplemente, pues si yo estoy hablando con todo el mundo, coño, estoy escuchando a todo el mundo, tengo una paciencia, soy capaz de meterme en cualquier sitio y tener la cabeza fría, que eso es muy difícil, ¿no? Porque tener la cabeza fría en directo, porque esas imágenes perfectamente las podíais haber cortado y a mí es que no me cabe la menor duda de que siempre son así, o sea, que decir, no lo habéis puesto porque ese fue el momento en el que reaccionaste bien, sino que siempre reaccionan así, ¿no? Sí, ahí entran en juego varias cosas. Primero es algo que aprendí de mi padre, que es un tipo muy tranquilo, y recuerdo de pequeño por la típica bronca de tráfico y tal, que la peña se volvía loca, y era un hombre que conseguía que todo el mundo se bajase a donde él quería tenerlos, que era hablando con calma, o sea, igual que lo que hablábamos antes de que hay una parte del rebaño que es muy loca, pero a casi nadie, o sea, quien te quiera meter una hostia, si tú le hablas tranquilo, perdón, o sea, la gente baja. Y eso por un lado. Y luego, yo en el intermedio aprendí muchísimo, tuve grandes directores, Michael y Carmen, y una de las enseñanzas de Michael era el contraste. Decía, tío, en el humor a veces lo mejor es que tú estés escuchando la burrada más grande, a la persona diciendo la tontería más grande, y tú te la tomes completamente en serio. Entonces eso del contraste es una figura que aprendí también, pues que me sale innata. Entonces si tú estás en un sitio donde todo es aburrido, para hacer televisión tú tienes que ser la persona que dinamice y que levante todo eso. Pero si todo es griterío y locura y no se entiende nada, en un reportaje me sale bueno, vamos a intentar bajar y que hablen de a uno. Y mientras se pueda hacer eso, se consigue. Yo recuerdo de esta chica que gritaba, diga la verdad, diga la verdad. Y yo, dígala usted, dígala usted. Entonces, en el momento en el que alguien tiene un lema y le haces prescindir del lema para que pase al argumento, hostia, ya tienes una ventaja, porque eso no se lo esperaba. Esto me pasaba con Ana Botella, por ejemplo. Ana Botella a mí nunca me hablaba, jamás. Y yo siempre pensaba, el día que esta señora se me gire y me diga, mira, Gonzo, ahora mismo no tengo la información sobre lo que me estás preguntando, pero no te preocupes que la busco y la próxima vez que nos encontremos yo te la doy. Yo ese día llego a la oficina y creo seguramente que no tengo reportaje. Pero ella nunca lo hacía. Entonces era el puñetero cachondeo de el gallego pesado, bla, 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 tirando preguntas y la señora haciendo como que no existía. Ese contraste en televisión es muy agradecido. Y en un sitio como ese de Bolivia, donde aparte lo que sobraba era griterío y lo que queríamos era escuchar razonamientos, funcionó muy bien esa parte. A ver,
Te digo esto como que al minuto siguiente de metraje estábamos por una calle hablando y aparecieron dos señores que yo digo, o nos vamos de aquí o nos cae un guantazo, que tampoco venimos para eso. Es decir, hay momentos en el que yo, no, o sea, lo que no creo es en la televisión, o menos haciendo Salvados, donde, por ejemplo, hubiese aprovechado la circunstancia de esos dos señores violentos para generar violencia. No, no. O sea, lo que sobra en Bolivia ahora mismo es enfrentamiento y violencia. Y que nosotros fuésemos a calentar al personal me parecería lo menos periodístico del mundo. Y entonces, bueno, esa parte de también entender el rol que tiene el reportero en un momento así, pues hace verlo. Y ese momento estuvo bien. Igual que luego nos vamos al Alto, donde nos habían dicho, bueno, ahí os van a robar todo, va a ser un Cristo. Y fue llegar y explicar, que luego acabó saliendo en el reportaje, vamos a ver, son ustedes muchos, vamos a atender a todos. Y fue maravilloso. Y en 20 minutos sacamos la parte, esa secuencia que quedó muy bien. Pero bueno, eso son las horas de vuelo. La experiencia es importante y también lo que te decía antes. Yo he tenido mucha suerte con los compañeros y con la gente con la que he trabajado, que son auténticos genios de la tele. Entonces, tía, yo lo que sí soy es una esponja y entonces aprendo fácil. Y en ese momento, por ejemplo, me acordé de Michael, de la gente grita, tú te bajas. Y funcionó. Y funcionó. Pues ya hablabas antes decías de pasar un poco de miedo antes de, no de miedo, miedo de nervios, no miedo periodístico, y sentarte delante de Evo, que... Ya lo conocía a Evo. A Evo, de Pero hecho, en este momento concreto. en ese momento, bueno, a mí esa parte no, da igual, ¿no? No, a mí ponerme delante de un político No. no me genera ningún tipo de nervios, no, para nada. Al contrario, tengo ganas. Esas son las entrevistas que le tengo ganas. Son las que no duermo por la noche, pero si hay un porqué, si hay una buena historia detrás, si hay motivos por los que preguntarle, voy con ganas. Y Evo es un personajazo. Es un personajazo. O sea, cuando enciende la cámara es Evo Morales, pero o sea, nos dejó 3 o 4 momentos de que nos mirábamos el equipo y decir, ay, la madre que nos parió con este señor. Y yo a Evo lo conocía, de hecho, Pablo Abelenda, compañero del CAIGA, me recordó antes, le dije, tío, mira a quién voy a entrevistar, estoy en México. Me dice, tío, recuérdale y acuérdate tú que fuiste el primer periodista español que entrevistó a Evo. Y yo, ¿cómo? Yo sí que recuerdo haber entrevistado a Evo en Austria, en Viena, en una cumbre iberoamericana, cuando estaban con todo aquel Cristo de nacionalizar a Repsol. Ah, claro, bueno, claro, Repsol, habíamos ido con el CAIGA, habíamos ido con el CAIGA, lo habíamos localizado en un hotel y habíamos ido y le habíamos dado las gafas. Y cuando las fue a pillar, recuerdo que se las quité y dije, nacionalizadas. Y entonces se lo dije y el tío se acordaba, no de mí, pero sí se acordaba de Viena. Sí que, es verdad, no sé qué, Sira. Y de ahí se acabó. Y hablando con él, luego, aparte, alguien me había dicho, tío, le encanta el fútbol, es muy del Madrid. Y entonces yo empecé a hablar con él. El fútbol me sirve mucho para abrir puertas. Y recuerdo que le dije, Evo, hay una cosa de usted que nunca entenderé. Joder, usted que es del pueblo, que va a estar con los más necesitados, pudiendo ser del Celta, ¿cómo cojones es usted del Real Madrid? Y el tío no sabía que existía el Celta y me pareció fatal. Entonces yo fui a la entrevista con muchas ganas de pillarlo. Pues si le hubieses dicho la real, se hubiese quedado exactamente. Pero no, me parecía más difícil, por ejemplo, la entrevista con Carlos de Mesa, con el opositor, porque era un señor periodista que manejaba muy bien el lenguaje, que maneja muy bien los tiempos de entrevista, y yo sí que había estudiado mucho a Evo en las entrevistas que había dado durante aquellos días, y sabía perfectamente cuál era su discurso y por dónde salía, lo tenía más fácil. Pero Carlos de Mesa no tenía argumentos reiterativos, el tío es mucho más hábil, tiene para empezar, más léxico, más capacidad de jugar con las palabras. Y esa entrevista sí que fue más difícil. Y aparte el tipo sabe cómo hacerte ver que no le gusta lo que estás haciendo, intenta ponerte nervioso. Entonces esa sí que fue más allá. Evo, el personaje, tampoco me pareció mucho más allá. Por cierto, ya que hablamos de él, este recuerdo sí que os lo enseño. Porque Evo es tan personaje que en el aeropuerto de La Paz venden muñecos de Evo Morales. Es un muñeco de Evo Morales, que aparte le dijo, hombre, me lo va usted a firmar, que si algún día necesito pedir un aval para una ya sé lo que voy a llevar. El día menos pensado le hacen un Funko también a Evo Morales. Madre mía, lo peor de todo es que, bueno, hablas de Evo, hablas de estas historias, pero también la situación en la que está Bolivia
Sí. Pues es alucinante, es alucinante. La pregunta iba sobre todo el estar delante de alguien que es historia, ¿no? Se vea como se vea, es que estás delante de la historia como periodista, ¿no? Que es algo que te tiene que dejar descolocado, ¿no? Un trocito chiquitito de historia, ¿no? Porque, bueno, hay políticos, ¿no? Y luego hay políticos, ¿no? Y, hostia, estar ahí delante en un momento histórico, ¿no? Como que pensaba que podía... Sí. Mira, Te... en aquella cumbre iberoamericana que te decía de Viena, esa Ujú, vez sí que, porque aparte fue recién empezado el CAIGA. O sea, ujú, como digo yo había pasado de Santiago a Madrid muy rápido, a entrevistar, pues eso, a personajes gordos. Y yo recuerdo estar allí ujú, en Viena metiéndole el micro a Tony Blair. Que Tony Blair, con la coña, nos soltó por primera vez que iba a dejar de ser, o dimitía o no se presentaba a la reelección. Se empezó a ujú. rumorear, yo lo vi tomándose un café y le metí el micro. Mr. Blair, ¿qué? ¿The last coffee, el último café como primer ministro y tal? Dice, casi seguro que sí, voy a disfrutarlo. Y Chirac, por allí por el medio, Hugo Chávez, haciéndole una broma y el tío nos hizo pasar, a mí me hizo pasar a una zona en la que solo había líderes políticos, los de seguridad no me dejaban y él nos hizo pasar. Entonces, ese día sí que yo dije, uff, este trabajo te lleva a unos sitios brutales. El siguiente report que hice era en España con un alcalde de un pueblo y me fui con una motivación cero, porque yo venía a hacer una cumbre iberoamericana y el reportaje fue una mierda y la entrevista fue malísima y mi jefe me lo hizo notar. Me dijo, no sé por qué, pero es el peor report que te vi. Y yo sí que supe por qué. Porque me había creído lo del periodista que va a contar historias que van a aparecer en los libros. Y ese es el mayor error que se puede cometer. Entonces, esa vez sí que me pasó y ya nunca más. Yo voy a contar una historia y cuando está contada, a la siguiente. La última pregunta ya. Con lo que has visto ahora durante el confinamiento, pues yo tenía dos teorías. Digo, este señor, digo, o sigue digitalizando las memorias de su bisabuelo, si esto no acaba ya, empezó hace 7 semanas, no sé si seguirá todavía, es un tema que sé que la aldea y todo allí sé que te toca. Digo, ¿sigue haciendo eso? Pues está viendo todo lo que está ocurriendo, ya no solo el propio COVID, sino la polarización política, todo lo que está ocurriendo, todo, porque la vida sigue, ¿no? La gente va a decir estamos paralizados, pero todo sigue. Yo no sé, y la pregunta, si lo que has estado viendo estos 2 últimos meses y lo que nos queda todavía por ver, está cambiando un poco la planificación que tenías de lo que queréis hacer en Salvados para la siguiente temporada. Cambia todo, cambia Sí, todo. ¿no? Eh, a ver, nosotros teníamos prácticamente 2 reportajes hechos que Ujú. mantenemos, que cuando pase esto y volvamos serán emitibles, pero como no le metas la parte de y cómo fue durante el confinamiento y cómo fue desde que apareció el coronavirus, evidentemente te quedas anclado. Estás viendo un documental o un reportaje de hace un año, no el actual. Entonces, en ese sentido, lo que teníamos hecho sí que hay que actualizarlo y Ujú. evidentemente los temas que vamos a elegir a partir de ahora para hacer van a estar muy condicionados por esto. Pero es que Salvados es un programa de actualidad Claro. que viene una actualidad muy, muy fastidiada. Ujú. Hoy leí un titular, lo que estoy haciendo, dices, la pregunta es, estos 2 meses, todo lo paso por el filtro salvadiano. Todo lo que leo, todo lo que veo, digo, oye, ¿cómo me puede servir esto para el programa? ¿Cómo podemos aplicarlo? Mira, esto tengo una idea que me puede venir bien para el programa. Y hoy leí un Ujú. titular que era así, en el reportaje de Carretero, de Nacho Carretero en El País, que Ujú. decía una señora en una situación económica muy jodida. La crisis del 2008 yo la vi venir y me pude preparar. Esto fue un tsunami. Ujú. Entonces, esa es una reflexión que a mí me apetece tener para cuando arranquemos, para los primeros temas, para cuando hablemos de la gente que peor lo ha pasado, cómo es que esto te cambie de un día para otro, cómo es estar preparándote unas vacaciones y que 2 meses después estés yendo a Cáritas a por comida. Entonces sí, hay cosas que evidentemente no podemos no tener el ojo puesto en todo esto. Se viene una realidad muy complicada. Se viene Ujú. una crisis potente, la típica frase de va a ser peor la posguerra que la guerra, y entonces tenemos que contarla y también intentar como hacer lo que hace Salvador siempre, que es como ver la realidad desde el segundo piso, no muy Ujú. lejos, pero intentar ver todo el contexto para que no haya nada que quede fuera de nuestro prisma. Entonces, en ese sentido, es un poco donde me estoy orientando. Me apetece mucho escuchar al sector, digamos, tercera edad. Me Ujú. apetece mucho escuchar a gente
que en el momento en el que tendría que estar disfrutando su vida, ha visto cómo es la más acojonada, la que tiene el miedo de, y si me pilla me lleva por delante, más las noticias de si soy muy mayor, incluso en los hospitales ya no me aceptan, como Alemania o Holanda te dicen que cómo vas a... O sea, a mí escuchar a esa gente, ese golpe ha tenido que ser psicológicamente brutal. El miedo de una persona de 80 años durante estos 2 meses, a mí me apetece mucho escucharlo. Y en ese sentido también hay desde anónimos a gente muy conocida. Javier Solana, un tipo, joder, que ha vivido todas las situaciones imaginables, secretario general de la OTAN, pues a mí me gustaría que Solana me dijese qué piensa un señor con su vida, con todo lo que ha vivido, cuando está en un hospital, en la UCI, sabiendo lo que le pasa a la gente de su edad que sufre el coronavirus. Entonces sí, evidentemente el coronavirus va a estar presente en nuestra vida y como Salvados va de la vida, pues estará presente en Salvados. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por tu generosidad y por contarnos tantísimas cositas. Y nada, yo ya estoy deseando de que volváis, ¿eh? Necesito esa visión de nuestra realidad, pero ya. Volvemos pronto. Es jodido tener que haber parado, fue un dolor, pero bueno, fue mi frase al equipo. Volverlo es todo. Y yo lo he pasado mal, he tenido otras situaciones jodidas, y esto es como el que está en el paro, pero sabe que lo van a volver a llamar a trabajar. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es lo mismo haber tenido que parar sabiendo que igual esto ya no vuelve, pero volvemos, hay una motivación, hay un algo en el que tener esperanzas, que para mí me parece que eso es fundamental. Así que volveremos. A los que les gusta Salvados, que sepan que no nos hemos ido muy lejos. Y a los que lo estén pasando mal con todo esto, pues nada, mucho ánimo. Y que la normalidad volverá. Que esto... Uno que ha dado vueltas por ahí les puede decir que no estamos tan mal. Que esto tiene salida. Muy bien. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. A vosotros. Un abrazo. Cuídate mucho. Adiós. Hasta luego.